El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, estamos bendiciendo, estamos siendo canal de bendición para que se cumpla lo que está escrito por inspiración en el texto sagrado. La tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Eterno. Así. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania y aún hasta el continente africano. Los bendecimos a todos. Continuamos con el estudio de la cristología, lo que es denominado como cristología de alta crítica. Y digo de alta crítica porque sé que voy a tener críticas en relación al tema por gentes que están totalmente desfasadas, descontextualizadas, distorsionadas y mal informadas en relación a lo que es la cristología, a la persona del Theanthropos, el Dios hombre, la persona más importante desde el punto de vista divino humano, que es de él estamos desarrollando estas verdades, dando a conocer la persona de Jesús. Pido por favor, los que van a escuchar este segundo mensaje de la cristología, vayan al primero, escúchenlo detenidamente, tomen su cuadernito, hagan sus notitas, porque esto es un tema que si no le das una hilación del pensamiento, si no escuchas el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así sucesivamente, no vas a captar las verdades del reino eterno. Nos toca ahora tratar el tema o desarrollar el tema de la cristología, pero bajo el tópico la preexistencia de Jesús el Cristo. Vamos a analizar esto de la preexistencia. ¿Hasta dónde esto es una verdad? ¿Hasta dónde es una verdad que Cristo era antes de la fundación del mundo? Vamos a ver el pensamiento de Pablo concerniente a este tópico. Vamos a ver. Para entender con precisión el tema de la supuesta preexistencia de Jesús, no debemos confundir, comenzando por allí, haciendo un estudio muy separado de lo que es la predestinación con la preexistencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Predestinación es una cosa y la preexistencia es otra. No vamos a entender jamás, vamos a entender lo que es la preexistencia en Jesús, si es que se dio o no se dio, si no hacemos un estudio preciso, conciso, por separado de ambos términos, que es predestinación y que es preexistencia. No debemos confundir la preexistencia con la prognosis o la presciencia de Dios. Otra cosa que hay que colocar por delante, repito, no debemos confundir la preexistencia con la prognosis o la presciencia de Dios, que tiene que ver con el eterno conocimiento. Vamos a hacer un breve estudio etimológico
de los términos antes mencionados. Vamos a ver. Predestinación. Ese término, predestinación, es un término compuesto del latín, que es teológico, no exegético, ya que originalmente no aparece en las Sagradas Escrituras. Eso fue colocado allí por San Jerónimo de Estridón. Pero vamos a seguir desarrollando el estudio para que usted lo entienda. ¿Cuál fue el término que se colocó allí? Si no se usó predestinación, ¿cuál fue el que el apóstol Pablo colocó en sí? ¿Cuál es el pensamiento de Pablo en relación a la predestinación? Repito, es un término compuesto del latín, que es teológico, no exegético, ya que originalmente no aparece en el texto sagrado. Ese término predestinación indica destinar, propiamente predestinar, escoger, anticipar las cosas antes de su existir. La predestinación está en total contraste con el determinismo. Si usted me coloca la predestinación, no existe el determinismo. Y si usted me presenta el determinismo, pues no puede haber predestinación. El determinismo tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, si yo fui predestinado o escogido por Dios para perdición, por mucho que se me predique el evangelio, pues yo no tengo culpa de haberme perdido. La culpa la tiene Dios, porque fue el que me escogió para eso. O sea que el libre albedrío aquí no tiene sentido. Presten mucha atención lo que estamos presentando, porque esto tiene mucho que ver con la supuesta preexistencia que se le ha adjudicado a Jesús. La predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predeterminó en la eternidad pasada lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. La predestinación alega en forma tácita o sobreentendida que el hombre no tiene control absoluto de sus acciones, ni de las consecuencias de ellas. Que solo Dios y solo Dios, en su soberanía, que ya hemos malinterpretado la que es soberanía, adjudicada a Dios, que Dios hace lo que da la gana, independientemente que quebrante principios, que lo que haga esté en contra de su naturaleza, de su palabra, de su obra. Él es Dios y hace lo que le da la gana. Y para ustedes contar, ese es el concepto de soberanía que tenemos de Dios, lo cual es totalmente errado y tergiversado. Entonces la predestinación dice que solo Dios en su soberanía es el causante y culpable del destino del hombre, independientemente cuál sea su género. O sea, todo lo que le pase al hombre, sea bueno o sea malo, pues eso viene de Dios, es causado por Dios, porque el hombre no tiene libre albedrío para tomar decisiones, simplemente es una máquina, un robot, donde ya el hombre tiene sus pasos marcados o tienen su vida ya predestinada y lo que haga no dependió de su decisión. Aquí no hay libre albedrío. Somos máquinas, somos robots, estamos programados
Y eso no es lo que enseña el texto sagrado en relación a Dios y a los hombres. Todo este pensamiento de la predestinación, que tiene su origen en Platón, filósofo de la metodología griega, y divulgado por San Jerónimo de Estridón, está totalmente en contraste con el pensamiento de Dios y aún con el contenido del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras, concerniente al testimonio de Dios, porque en Dios no existe la predestinación, existe la prognosis, el eterno conocimiento. Que Dios sabe quiénes son los que se van a perder es una cosa, pero que Dios escogió a la gente para que se perdiera es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo se debe entender el pensamiento de Pablo? Ese pensamiento que está escrito en las cartas a los romanos, en el capítulo 8, versos 29 al 30, y en Efesios 1, 4, 5, que presenta la supuesta predestinación del hombre en relación a la salvación. Vamos a ver esto. San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, que es lo que conocemos como la Vulgata Latina, y colocó el término predestinación en relación a la salvación como una escogencia anticipada de Dios, de los que deberían ser salvos y en su defecto de los que se van a perder. Esto lo hizo conducido por San Agustín en el siglo V e inspirado por la filosofía platónica. Pero ¿cuál es la verdad del caso en relación a esto de la predestinación? ¿Cuál es la verdad del caso? La verdad es que el término que utilizó Pablo en sus escritos originales para referirse a la supuesta predestinación fue prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O-O, prorizo, que indica convocar, invitar, propiamente llamar, por lo cual el texto reza como sigue. Ok, preste mucha atención y vaya al texto sagrado, a la Biblia, tómenla en la mano y vamos a leerlo tal y como está escrito en nuestras versiones que tenemos actualmente. Pero vamos, y después hacemos una comparación en cómo en sí Pablo lo escribió. ¿Ok? ¿Qué fue lo que Pablo presentó? Vamos a analizar en Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. Cito: porque a los que antes conoció, también los predestinó. El texto, ese término prorizo que Pablo utilizó, significa porque a los que antes conoció también los invitó, los convocó, en su más amplio concepto los llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sigue diciendo, y a los que predestinó, que este término no aparece porque aparece prorizo, quiere decir, y a los que convocó e invitó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es que está escrito Romanos 8, 29, 30. Pero no aparece el término predestinación en ninguna parte. Si vamos a Efesios, el capítulo 1, verso 4 al 5, dice el texto sagrado lo siguiente, cito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió, no aparece el término, aparece el término prólifo, dice, asimismo nos conoció y nos vio en él, es decir, en su eterno conocimiento, en su eterno propósito, en su prognosis. Ya él nos vio, nos conoció y nos vio. Desde antes de la fundación del mundo. Este término escoger no tiene que ver con predestinación. No, la palabra es prolixo, y que dice, dice, nos conoció y nos vio en él, es decir, en su eterno conocimiento, en su prognosis, en su eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, que tiene que ver con relativo a la justicia. En amor nos predestinó, en amor nos predestinó. ¿Qué clase del amor, qué clase de amor de Dios que escoge a uno para que se salven y a otros para que se pierdan? Vea, esto no está así. Entonces dice, en amor nos predestinó. No, dice en amor, aparece el término prólifo, en amor nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación. Nos presentó el plan de salvación por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. La verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación. Es en relación al plan de la salvación, en el cual Dios en su determinada decisión preparó el Cordero como elemento principal para llevar y desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. O sea que lo que fue determinado según el testimonio del apóstol Pedro fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplir en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo del antetipo que es Cristo. El texto dice en primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 18 al 20. Cito: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Pedro dice, el apóstol, en sus escritos, según lo que acabamos de leer, que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación, y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto prog antes y gnosis conocimiento, que tiene que ver con el eterno conocimiento de Dios. En la mente de Dios, Cristo ya estaba en la mente de Dios, pero aún no había nacido la figura de Jesús, el teantropos, el Dios hombre, porque estaba en el verbo. Vamos a analizar lo que está plasmado en el texto sagrado, en Hechos capítulo 2, versos 22 al 23, que tiene mucha relación con lo que venimos hablando. Cito: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento que tiene que ver con la prognosis, el eterno conocimiento de Dios y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Este es un mensaje que presenta el apóstol Pedro y está registrado en el libro de los Hechos. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad como lo presentan, habría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16 y en segunda carta que escribe el apóstol Pedro, verso 3 al 9. Vamos a ver cómo está escrito, qué es lo que se presenta en el pensamiento de los textos que acabo de presentar y cómo, si la predestinación es un hecho en relación a la salvación y Dios escogió uno para que se perdieran, otro para que se salvaran, esto está muy, muy lejos y está en total contraste a lo que voy a presentar de lo que está escrito en los textos sagrados según el testimonio de Juan y el testimonio del apóstol Pedro. Vamos a leer y vamos a analizar los pasajes. Dice Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16 lo registra el apóstol Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos, no para que algunos, no para los que le escogió, para determinó, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la predestinación está en contraste a este pasaje. Dios presentó a su Hijo como un plan de salvación para que el hombre escogiera, respetando el libre albedrío de él. Si alguien se perdió, no tiene que echarle la culpa a Dios, ni siquiera Judas tiene que echarle la culpa a Jesús, porque yo puedo demostrar por la palabra y por el texto sagrado que Judas vio a Cristo resucitado y tuvo oportunidad de arrepentirse. De paso, cuando le dio un beso, Jesús le dijo amigo, que el término amigo es camarada. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ni siquiera Judas puede echarle las culpas a Dios de su perdición, si fue que se perdió. Eso no más que lo sabe Dios. ¿Okay? Pero en segunda carta que escribe Pedro, el capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿que quién? Que ninguno, ¿que quién? Que ninguno, esto está en contra totalmente de la predestinación. Sino queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes todos? Procedan al arrepentimiento. Estos pasajes totalmente, señores, destrozan y tiran por tierra la doctrina de la predestinación que se inventó San Jerónimo de Estridón. Vamos ahora a analizar el término prognosis, que es el eterno conocimiento. Es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Eso del eterno conocimiento. ¿Ok? Esta prognosis es el eterno conocimiento, es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Ya hablamos de la predestinación, hablamos de lo que es la prognosis, ahora vamos a hablar de la preexistencia. Vamos a ver. Es una existencia atribuida a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. ¿Qué es preexistencia? Es una existencia
atribuida a quien tuvo una manifestación o existencia anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. Si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. Porque hablar que Jesús es preexistente es que ya él estaba antes, en la eternidad pasada, ya él existía, pero que se vino a ser manifiesto en la eternidad presente, en el tiempo de los hombres. En la eternidad presente en cuanto a Dios, pero en el tiempo de los hombres, en el cronos. Pero ya él estaba, porque la preexistencia es una existencia atribuida a quien tuvo una manifestación anticipada en la eternidad pasada, antes del tiempo, en su manifestación presente. Ahora, repito, si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se determina carne, hablando de un ser humano, aún hablando de los animales, es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. Por otra parte, si aceptamos que Jesús el Cristo es preexistente, como muchos lo han enseñado, habría un contraste, pero total, con Juan 1:14, cuando afirma, cito, y el verbo fue hecho carne. La pregunta es, ¿cómo alguien puede llegar a ser o a existir cuando ya estaba hecho? Las escrituras sagradas registran, manifiestan que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el Eterno engendró a un hijo que vino a formar parte de dicha humanidad, hijo que estaba en la mente y en la prognosis de Dios, pero que no estaba en escena en forma corporal. Según Salmo 2:7, Hechos 13:33, Hebreos capítulo 1, verso 5 y capítulo 5, verso 5. Por otro lado, el apóstol Pablo en sus escritos a los Corintios testifica que antes de Adán no hubo la existencia de hombre. No hubo la existencia de hombre. Carne, hueso, sangre, no hubo. Y esto descarta que la persona de Jesús haya estado en escena antes que el primer hombre. En este caso, Adán. No había un hombre antes de Adán. No hubo. Jesús es el postrer que viene siendo el segundo. Vamos a analizar el pasaje. Primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 45 al 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Quién es ese? Adán, alma viviente. El postrer Adán. ¿Quién es ese? Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Hablando del primer hombre, no fue Jesús, sino lo animal, que es Adán. Luego lo espiritual, que es Jesús. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos la imagen del celestial. Ahora,
Lo que sí registra las Sagradas Escrituras es la preexistencia del verbo. Eso sí, porque el verbo ya estaba, no es que ya existía, porque el verbo no existe, él es. Ya estaba antes de que se encarnase en la persona de Jesucristo y naciese el Teantropos, el Dios hombre. Ya él estaba. Lo que estaba era el verbo, no el hombre llamado Jesús. Entonces, lo que sí registra la Sagrada Escritura es la preexistencia del verbo. Y este es el pensamiento paulino cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola aparentemente a Jesús el Cristo como Hijo de Dios. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencia a un tiempo antes de que la segunda persona de la deidad, el verbo, se manifestase en la persona de Jesús. Reitero, Jesús no estaba en el cielo como carne y hueso, con sangre, no estaba en el cielo así. Jesús vino a estar en el cielo como carne, con carne y hueso, después que resucita de los muertos. Eso es lo que dice el texto, porque quien se levantó de la tumba fue un hombre de carne y hueso. Él le dijo a sus discípulos: tocadme, que los espíritus no tienen carne, tienen hueso como yo tengo. ¿Tenés algo de comer? Los espíritus no comen ni beben. Y la Biblia dice que tuvo 40 días con sus discípulos, comiendo y bebiendo, dice el apóstol Pedro, dando testimonio. Les dio mandamiento y así, de carne y hueso, se levantó y fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Un hombre de carne y hueso, sentado a la diestra del Padre. Nunca en la historia del universo se había visto esto en el cielo, por eso que fue recibido arriba en gloria. Porque es por primera vez que un hombre de carne y hueso se sienta a la diestra del Padre por haber vencido a la muerte, al Hades, a las tinieblas, a los principados y al diablo. Pero por primera vez. No es que ya Jesús estaba en el cielo de carne y hueso y Dios lo tira para acá, para la tierra. No, estaba en el verbo. Y el verbo fue hecho carne. Y si fue hecho porque no estaba el teantropo. Cuando dice que el verbo fue hecho carne, nace la figura del teantropo, que es el Dios hombre, que viene siendo Jesús. Entonces, ahora, ¿quién tenemos sentado a la diestra del Padre? Un hombre de carne y hueso, porque es un hombre de carne y hueso que viene a reinar a las naciones. Cristo, de carne y hueso. Entonces, no es bíblico ni escritural alegarle preexistencia a la figura del Jesús el Cristo, porque la preexistencia solo le pertenece a Jehová Dios, al gran yo soy, al Verbo y al Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo. Repito, lo que sí registran las Sagradas Escrituras en el pensamiento de Pablo es la preexistencia del verbo. Este es el pensamiento paulino cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola aparentemente a Jesús, el Cristo, y como Hijo de Dios, que así muchos lo han entendido, lo han manifestado, lo han explicado. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencia a un tiempo antes de que la segunda persona de la deidad, el verbo, se manifestase en la persona de Jesús, que es el teantropos, el Dios hombre. Entonces, seguidamente, transcribiré algunos pasajes que hacen referencia a la preexistencia del verbo y que raramente serían atribuidos a Jesús. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En la creación, Dios dictaminó una palabra, y esa palabra es el Verbo, y esa palabra la tomó el Espíritu Santo e hizo los mundos. Si nosotros analizamos este pasaje tomando en cuenta las reglas de interpretación, denominadas como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento en el Verbo en la vida de Jesús. Tomemos como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. Vamos a ver. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Yo estoy bien hablando. Igual lo que Pablo quiere presentar en su carta escrita a los Colosenses. Y sin Él, hablando del Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquel Verbo fue hecho carne. Ya hubo la transición. El Teantropos, el Dios hombre. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En los escritos por Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, y el capítulo 2, verso 10, se presenta el mismo principio. Jesús mismo, como humano, hace mención de la sustancia del Verbo en Él antes de su manifestación. Eso está escrito en Juan 8:58. Jesús les dijo, dice el texto, cito: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si analizamos bien detenidamente el pasaje, Jesús está haciendo referencia, se está refiriendo a la condición de Verbo, no a su condición humana. Ese término yo soy, según sus características, que tiene que ver con lo absoluto, lo eterno, lo infinito y la independencia de Dios, no se le puede adjudicar a quien haya tenido principios, a quien haya sido creado, o a quien tiene un origen, y menos si está en la escala de los sempiternos. El mismo caso se da en lo registrado por Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versos 5 al 24, donde se ve una posible preexistencia en la persona de Jesús, pero la referencia que hace Jesús en el discurso es adjudicada al Verbo. Pablo determina que en Jesús, esto es en la humanidad, habita la deidad, refiriéndose al Verbo. O sea, la deidad, que es el Verbo, se hizo visible, que es el término corporal, en la carne, y producto de esta encarnación nace la figura del Teantropos, que es el Dios hombre. Colosenses 2:9 dice, cito: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, para que entendamos mejor lo antes dicho, como verdad paralela, en un hijo de Dios, siendo participante de la naturaleza divina, según 2 de Pedro 2:4, que es la justicia y la vida de Dios, también habita toda la plenitud de la deidad, con la diferencia que este habitar, que tiene relación con el Espíritu Santo, no se dio por encarnación, sino por descenso, ni produjo una hipostasia. Por tanto, llegará el día
que al terminar Dios su programa por su Espíritu, el Espíritu Eterno dejará de morar en nosotros como hijos de Dios. Pero si el Espíritu Eterno mora en nosotros, entonces nosotros habita toda la plenitud de la deidad. Con la diferencia, repito, es que cuando se refiere a la habitación del Verbo en el cuerpo de Jesús, que es la encarnación, que es la figura del teantropo, se está hablando de una hipostasia. Pero cuando habla del habitar del Espíritu Santo en nosotros, se está hablando de una morada, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero el Espíritu Santo, si habita en nosotros está toda la plenitud de la deidad. Ahora, para mayor comprensión, hay tres términos que debemos o debo conceptualizar para tener mayor apreciación de la existencia de Jesús y no adjudicarle la preexistencia como muchos lo han hecho. Primero, tenemos lo que es la eternidad. Se aplica a quien no tiene principio y no tiene fin. Solo es atribuido a Dios, el gran yo soy, al Verbo y al Espíritu Santo. Eso es eternidad. Tienes temporalidad, que es aplicable a todo aquello que tiene principio y tiene fin. Se atribuye a las plantas, a los animales. Y tiene sempiternidad. Oiga, sempiternidad. Se aplica a quien tiene principios y no tiene fin. Observe que la eternidad no tiene principio y no tiene fin. La temporalidad tiene principio y tiene fin, pero la sempiternidad es aplicable a quien tiene un principio y no tiene fin. Que esto es atribuido a los ángeles, a los hombres como creación de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas o manifestaciones que tienen un origen pero no tendrán fin. En algunos pasajes se utiliza un equivalente que es el término perpetuo. Esto es lo que Pablo presenta en sus cartas escritas a Timoteo en relación al imperio y a la honra de Dios y hacia Dios. Cuando dice, cito, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, hablando de Dios, Jehová, el gran yo soy, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Por qué honra y imperio sempiterno? Ya explico. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia Él es sempiterno, porque tuvo un comienzo pero no tendrá fin. Por toda la existencia, por siempre Él reinará, gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fueran, Él no tenía quién y sobre quién gobernar en ejercicio, aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quien lo honrara reconociendo su gloria. Desde que hubo un origen de las cosas, tuvo un comienzo sobre quién gobernar y una existencia de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Pero antes de todas las cosas ya Dios estaba. Por eso es que el gobierno y la honra, la alabanza, la adoración a Dios es sempiterna. Porque antes de que existiese un hombre
o ángeles o seres vivientes que reconocieran la honra de Dios y sobre quien Dios gobernar, ya Él era. Entonces quiere decir que el imperio de Dios, el gobierno de Dios y la adoración hacia Dios tiene un principio, pero no tendrá fin. ¿Sí? En algunas versiones, en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo en el mismo significado y con los mismos valores. Ahora, según los términos presentados, eternidad, preexistencia y temporalidad, tomando en cuenta sus valores, Jesús como hijo de Dios y como ser humano, contando entre los vivientes, es sempiterno, pero tuvo un principio y no tendrá fin. Vuelvo a repetir para que quede bien claro. Según los términos y conceptos expresados, tomando en cuenta sus valores, ¿cuáles términos? Eternidad, temporalidad y sempiternidad. Jesús como hijo de Dios y como ser humano, contando entre los vivientes, es sempiterno, porque tuvo un principio, pero no tendrá fin. En Juan 1:14 se nos dice, el verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Mientras que en Hebreos, el capítulo 2, verso 9, encontramos la expresión, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, está refiriéndose, haciendo referencia a Jesús, y si fue hecho carne y fue hecho un poco menor que los ángeles, no estaba. Porque ¿cómo puedo yo hacer algo que ya está hecho? No estaba. Los términos fue hecho carne, refiriéndose al verbo según el testimonio de Juan, y fue hecho, según lo que está escrito en Hebreos, refiriéndose a la persona de Jesús, tienen que ver con aquello que forma parte de la creación, de lo creado. Es el acto de hacer existente lo que no existía. En este caso, quien ya era, es el verbo. Jesús vino a ser. Y eso es lo que registra Juan en sus escritos, en el Evangelio, en su primer capítulo, desde el verso 1 al 15, eso está presentado allí. En conclusión a este tópico de la preexistencia de Jesús, diremos que Jesús, como ser creado en su humanidad, es sempiterno, pero no es eterno. Por consiguiente, no se le puede ni se le debe adjudicar la preexistencia. En nuestra próxima clase vamos a presentar lo que es el ángel de Jehová, que lo han tomado como una supuesta preexistencia de Jesús. Y vamos a presentar la persona de Melquisedec, como también lo han tomado como una supuesta preexistencia de Jesús, que no tiene nada, absolutamente nada, que ver con Jesús o con la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Esa es nuestra próxima clase, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Y antes decirle, primero oren por mí, mis 3 peticiones. Oren por mí, primeramente. Segundo, compartan este mensaje. Y tercero, puedas aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos, para seguir haciendo este trabajo. Al despedirme, les dejo una hermosa alabanza o adoración que entoné en un tiempo pasado, en un CD
que llamé recopilación, canté una canción en referencia a Jesús, de lo que estamos hablando. Escúchenla. Sean bendecidos al escuchar esa hermosa alabanza y adoración. Una alabanza donde expreso mi adoración. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.